Muy buenos días a todos y en esta ocasión tengo la suerte de poder compartirles algo que estuvimos estudiando acá en el sur en momentos de cuarentena el año pasado. Lo que les quería compartir hoy es algo que me llamó muchísimo la atención del libro de Hebreos. Quería titularlo como La esperanza segura y firme ancla del alma. Esto lo extraigo justamente de Hebreos 6, versículo 17 en adelante, que dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá me voy a detener porque es lo que me llamó mucho la atención. Lo había visto ya en otra ocasión, pero el año pasado pude por ahí meterme un poquito más en este tema y es muy interesante. Y también fue muy interesante en ese momento porque si bien voy a poner un poco en contexto lo que es el libro de Hebreos, estamos en una situación donde los judíos, los primeros judíos que se volcaban a creer en Cristo, estaban siendo perseguidos. Y identificarse como cristianos en ese momento era potencialmente de vida o muerte para ellos. Justo se dio que en momentos de cuarentena, donde el tema del COVID estaba muy a flor de piel, podíamos tomarlo como un momento de prueba. Es totalmente diferente porque lo que voy a exponer es un pequeño fragmento de Hebreos en donde Pablo trata de explicarles a estos primeros judíos creyentes cristianos por qué deben seguir en esta fe y no volverse a los antiguos preceptos judíos, digamos. Era muy común que un judío no se pueda desligar de sus raíces y de toda su religiosidad y de la ley, obviamente. Pero bueno, Pablo lo que expone justamente, bueno, yo estoy diciendo Pablo, el autor de Hebreos, eh, tenemos algunos argumentos bastante fuertes para creer que puede llegar a ser Pablo, pero bueno, vamos a decirle el autor de Hebreos. Trata justamente de darles esta esperanza, devolverles la confianza que en un momento habían adquirido en creer en Cristo como su Salvador. Y por ahí, sin darse cuenta, nos deja esta joyita que a mí me encantó y bueno, se los quería compartir. Así que allá vamos, Melquisedec. Vamos a pasear un poco por lo que es Hebreos y voy a tratar de mostrarles lo que yo he entendido de lo que significa la orden de Melquisedec y la repercusión que tiene con el sacrificio de nuestro Señor. Bueno, primero, ¿quién es Melquisedec? Podemos encontrar menciones en Génesis 14, primeramente, pero vamos a leer directamente de lo que tenemos de Hebreos, arrancando en el capítulo 7. Les voy a leer porque dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo,
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, acá nos está diciendo que este personaje, Melquisedec, era el rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, y aparte era un sacerdote nada más y nada menos que del Dios Altísimo. Y ahora vamos a seguir leyendo un poco para poder seguir viendo algunas características que tenía este personaje. También vale aclarar un detalle muy importante que no tenía genealogía, ¿sí? Así que bueno, sigamos leyendo. Hebreos 7:4 dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Bueno, acá justamente está dando a entender que hay un principio de autoridad o que es grande. Dice, ¿cuán grande era este? Claramente es importante. Tenía la característica del sacerdote, digámoslo así, porque está tomando diezmos de Abraham. Y ahora dice justamente en el 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, que Melquisedec es mayor que Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, esto está muy bueno porque lo que dice acá el autor justamente es que Leví es el encargado del sacerdocio, es la tribu que se va a encargar de hacer los sacrificios, y tomaba el diezmo de las demás tribus, de sus hermanos. Y acá, en Abraham, le estaría pagando el 10% a Melquisedec. Obviamente que no existía todavía la tribu de Leví, pero es como que estaba en los lomos, sale de Abraham la genealogía de Leví. Entonces le estaría pagando Leví, que recibe diezmos, a este Melquisedec, otra vez dándole una autoridad superior tanto a Abraham, porque Melquisedec bendice a Abraham, el mayor bendice al menor, y además estaría recibiendo diezmos. Bueno, ahí vamos a ir acumulando algunas características importantes. Continuamos. En Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Acá no lo incluí, el 17, pero el autor hace referencia o cita, digámoslo así, al Salmo 110, versículo 4,
que dice que juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Más adelante también igual lo va a mencionar. No sé si lo coloque ahora. Bueno, algunas cositas para ver, para analizar. Primero, que de alguna manera se ve que el sacerdocio levítico no era perfecto. Hay una imperfección del sacerdocio levítico porque va a cambiar. Y acá también hay un golpe para aquellos que no diferencian a la ley, a la dispensación de la ley con la dispensación de la gracia. Porque lo que dice es que se va a... la palabra es abrogar. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. Y dice porque nada perfeccionó la ley, dice. Y abrogar justamente es un término legal que lo que hace es anular, dejar sin efecto. Por ejemplo, si tenemos un decreto y lo abrogamos o queda abrogado, justamente este decreto deja de funcionar, queda sin efecto. Y acá podemos leer un poco Hebreos 8, un capítulo después, va a volver a tocar este tema, y en el versículo 6 dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, obviamente hablando del Señor, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, si el primero andaba tan bien, ¿para qué lo vamos a tocar? Así que pasando en limpio tenemos la imperfección del primer pacto y también la imperfección del sacerdocio levítico. Abrogado el mandamiento anterior, queda sin efecto. Hay una nueva esperanza porque el reemplazo es mejor y bueno, justamente porque se reemplaza lo anterior. Seguimos un poquito. Acá seguimos con Hebreos 7, 20, 28. Vamos a leerlo. Acá está lo que les mencionaba antes. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo. Y ahí está la cita. Dice, juró el Señor y se arrepentirá. Y no se arrepentirá, perdón. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que, bueno, acá hay que empezar lo voy a ir sacando por puntos, pero está muy bueno el significado, el por qué esto por qué tan importante el hecho de recalcar la orden de Melquisedec, que no es la orden de Leví y no es también descendencia de Aarón. Bueno, acá lo tenemos. Primero que Dios hace un juramento y el sacerdocio de los levitas era más que nada por descendencia, era por justamente descendencia levita.
Primero eso, hay un juramento. Por otro lado tenemos a Jesús, que es hecho fiador. Este término también, otro término interesante, el fiador va a garantizar que los términos de un acuerdo se cumplan, se lleven a cabo. Hay un ejemplo muy similar, prácticamente de esto se está tratando en cuanto a lo que se refiere al fiador, en Filemón, Filemón 18-19, no sé si se acuerdan, Filemón que tiene una interacción con Pablo, y Pablo le dice, porque Filemón tenía un esclavo que se le había escapado. Entonces Pablo agarra y ese esclavo estaba con Pablo. Entonces Pablo agarra y le escribe a Filemón y le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Este tema de garante, digamos, de garante, así como Pablo salía de garante con, con, el, con el esclavo, esa es la función del fiador. Después otros pequeños detalles, bueno, no son pequeños, ¿no? Pero otras características que me parecen interesantes y cómo lo describe, que Aarón, Leví y toda la descendencia morían. No, es como que iban sucediéndose según las capacidades físicas humanas en hacer el sacrificio. El autor acá justamente contrasta y dice que lo debido a que por la muerte no podían continuar, mas este permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Justamente porque el sujeto que va a llevar a cabo este sacrificio es hecho perfecto. La ley te da sumos sacerdotes débiles, sumos sacerdotes que son mortales, hombres con todas sus debilidades e imperfecciones. Que acá en el 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Es decir, que ellos hacían sacrificio, pero antes de arrancar tenían que hacer sacrificios por ellos mismos. Y bueno, acá tenemos el gran contraste, que tenemos dos cosas. Primero, que tenían que hacer sacrificio por uno mismo, y qué es lo que van a sacrificar. Porque el sacerdote levita, ¿qué sacrificaba? Sacrificaba machos cabríos, becerros. Bueno, acá justo no lo mencioné, pero en Hebreos 9, en el 10 en adelante, el 12, bueno, el 11 en adelante, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Importantísimo, no solamente que tenían que hacer, el sacerdote levita tenía que hacer sacrificios por ellos mismos antes de hacer por el pueblo, sino que hacían muchos sacrificios. Ellos sacrificaban, y después tenemos a la orden de Melquisedec, a nuestro Señor, que lo que hace es un único sacrificio, y el sacrificio que hace es el de su propia sangre. Muy, muy importante, y qué fuerte este contraste. Bueno, ahí tenemos sacerdote por juramento, Jesús es fiador, sacerdocio inmutable, hecho perfecto, y no solo eso, sino que mencionamos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y además, ¿qué es lo que sacrifica? Y único sacrificio. Y vamos con la última y terminamos. Y vamos a hacer un pequeño resumen comparativo. Por ejemplo, tenemos el sacerdote levita y la orden de Melquisedec, a la cual pertenece el Señor. Leví
es sacerdote. La orden de Melquisedec es sacerdote y rey, las dos cosas. De la parte de Leví tenemos descendencia humana y de la parte de Melquisedec tenemos sin genealogía. Muy importante también el tema de sin genealogía, porque sabemos que en Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, al no tener una descendencia humana, sabemos que el Señor no tiene padre humano, lo hace no pecador, o sea, no es que lo hace no pecador, sino que justamente no tiene este tipo de naturaleza pecaminosa. Y también en 1 Corintios tenemos el contraste completo. 1 Corintios 15:22, que dice, como así, como en Adán todos mueren, la descendencia del hombre, esa naturaleza pecaminosa, también en Cristo todos serán vivificados. Hay un contraste ahí muy, muy fuerte también. De parte de Leví, bueno, justamente que tiene que ver con esto, pecadores de la orden de Melquisedec, impecable, sin pecado. Leví, imperfectos, por el tema de que van muriendo, también va todo ligado, ¿no? Melquisedec, un sacerdote perfecto. Leví sacrificaban muchas veces. ¿Y qué sacrificaban? Animales. Y Melquisedec, un único sacrificio perfecto. Así que bueno, hasta acá esta oda, no sé si es oda, si llamarlo oda, pero bueno, queda lindo, esta oda explicativa, este monólogo, esta cátedra del autor de Hebreos que nos deja reflejado en este libro, y bueno, mayormente durante los 10, 11 primeros capítulos del libro, que nos deja clarísimo, nos transmite expositivamente muy firme la idea de que Cristo es mejor, es superior llamémoslo, a toda la economía del Antiguo Testamento, mejor, superior a Abraham, a Moisés, a los patriarcas, a cualquier tipo de sacerdote o sumo sacerdote, como lo que veníamos explicando. Y bueno, quedaría ver y terminar de definir si es un tipo de Cristo, Melquisedec en Génesis cuando aparece, o una cristofanía, si hay alguna mención de sus padres, que no la hay justamente. Bueno, eso lo dejamos ahora para el compartir de última, y nos sacamos la duda con el pastor. Pero bueno, de lo que no va a haber duda es que tenemos esa esperanza segura que actúa como un ancla firme. Sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, a la vez es Hijo de hombre, es el autor de la salvación, la ejecuta. Él es nuestro sacerdote, es misericordioso, fiel, poderoso, compasivo. Fue probado en todas las pruebas, demostró ser perfecto, y aparte de eso entra al santuario y entrega el mejor y más perfecto sacrificio, que es su propia sangre, para que nosotros podamos tener comunión con el Padre, para que podamos ser justificados y estar posicionalmente en los cielos. Muchas gracias por escuchar.